Saludos. Conéctense. Saludos hasta Baja California. Aquí estamos desde Portland, Oregón. Bendecidos en Cristo. Saludos a mi esposa Alma, que por ahí la veo que está conectada. Aquí listo para compartir la palabra. Esta es una de mis primeras enseñanzas que quiero compartirles. De que esperar que se conecten un poquito más. Saludos, perruskis. Saludos a hermana Elizabeth Lara, bendecida. Voy a compartir la palabra de una salvación tan grande. Una de mis primeras enseñanzas que me ha edificado mucho y hasta la fecha. Pues es una salvación tan grande que no hay comparación, porque es una salvación que nos conduce a la vida eterna, que es Cristo. Una salvación que es Cristo en nosotros. Y cuando llegamos al Señor, cuando le recibimos, no nos imaginamos que es algo tan inmenso, que es un regalo inmerecible. Venimos de un mundo caído, y cuando recibimos al Señor, pues nos llega un gozo, y no encontramos las palabras para decir qué tan grande es, pero es notorio, porque nos dicen: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Yo recuerdo que yo me reía solo, y no hallaba ni cómo explicarlo, ni cómo decirles: hey, hay algo nuevo en mí. Pero era Cristo en mí que se estaba manifestando. Después de vivir una vida derrotado, porque no importa todo lo que tengas, si tienes muchos bienes, si tienes todo lo que puedas tener, pero hay un vacío si no tienes a Cristo. Hay un vacío si no se te ha impartido la vida de Cristo. Y ese vacío solamente Cristo lo puede llenar. Solamente Cristo. Pero cuando recién lo recibes no entiendes. Y cuando pasa el tiempo te empiezas a dar cuenta que es una salvación tan grande. Pero después te pones a pensar: ¿pero salvo de qué? Bueno, somos salvos de la manera en que vivíamos antes. Somos salvos de vivir en el pecado. Somos salvos para ya no vivir en la esclavitud. Y empezamos a vivir esa herencia que se nos fue dada, Cristo en nosotros. Esa bendición que se nos fue impartida, Cristo en nosotros. Y como dice Juan 3:16, que es un versículo tan conocido que lo sabemos de memoria, mucha gente lo sabe de memoria. Pero cuando experimentas la verdadera vida de Cristo y entiendes su plenitud,
te das cuenta que no es simplemente un versículo, sino que es una vida que se te impartió, que es Cristo en ti. Es que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios amó a todo el mundo, a toda la humanidad. Como lo digo, no solamente a una raza, no solamente a los judíos, a los hebreos, a los israelitas, sino a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna que nosotros experimentamos, que nosotros vivimos, en la que nosotros estamos. Y esta vida eterna tenemos que entenderla, que es para una eternidad. Como dice el apóstol Pablo, nuestro cuerpo se irá desgastando, pero nuestro interior se va renovando. Nuestro cuerpo se va desgastando con el tiempo, pero nuestro interior se va renovando. Y tenemos que ir entendiendo esto y ir renovando nuestro entendimiento. Y como lo digo, este pasaje es muy, muy famoso, muy reconocido. Muchos lo saben de memoria, pero aún dudan de la salvación que ha sido impartida. Aún creen que se puede perder algo que se te fue dado, una herencia que se te fue dada para vida eterna. Esta herencia no tiene vencimiento. Esta herencia no tiene vencimiento. Es una herencia eterna. Saludos, pastora bendecida. Porque algo que es salvación permanece porque Cristo permanece en nosotros para siempre. Algo que es perdición, pues es perdición. Y una vida en Cristo no tiene perdición. No hay espacio para que se pierda. No hay espacio para que se pierda. No es como la vida temporal del mundo, sino es que es una vida eterna. Por eso dice, para que tenga vida eterna. No dice para que tenga vida y después la pierda. Pero hay personas que se aferran más a la perdición, que se aferran más a la perdición. Jesús vino a darnos vida y una vida en abundancia. Por eso tenemos que tomarnos el tiempo que se nos tenga que tomar para ir entendiendo cada palabra de las Escrituras. Hay teólogos, hay personas que han pasado por seminarios por años y aún este versículo no lo entienden en su plenitud. Aún no lo entienden en su plenitud. Y lo voy a volver a repetir porque se nos tiene que grabar en nuestra mente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, esto aquí nos debemos de arraigar en esto, que en Él crea, en Él debemos de creer. Él es la vida eterna. Y no dar por alto lo que dice, por eso tenemos que creer en Él. Saludos, estimada Liliana de Barragán. Aquí estamos con un tema muy importante. Es una de mis primeras enseñanzas, una salvación tan grande. Y como vengo diciendo, muchas personas creen que se pierde la salvación. Creen más en la perdición que en la salvación. Y tenemos que estar bien fundamentados en que una salvación tan grande no la podemos perder. Una herencia tan grande no la debemos perder, porque es una vida eterna. Es una vida eterna. Es algo que se nos fue engendrado, algo que se nos fue heredado. Y si nos vamos a Efesios 1:13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fue algo que se nos fue impartido, fue algo que está dentro de nosotros, en nosotros. Y cuando entendemos esto, que ya fuimos sellados, es algo más valioso que cualquier otra cosa. Como cuando si vas a comprar, digamos, si vas y compras una casa, van con un notario y se sella y esa casa ya es tuya. Ya no la puedes, ya nadie te la puede quitar si tú estás en esa casa y tus papeles fueron sellados. Mucho más nosotros, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados con la promesa. Cristo en nosotros. Es algo glorioso cuando entendemos una salvación tan grande. Algo que se nos impartió la misma vida de Cristo. La misma vida de Cristo se nos impartió. No fue cualquier vida. Por eso tenemos que entender que para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué pasa con muchos movimientos, con la religión? Que tienes que hacer obras según para mantener la salvación. Que tienes que hacer obras para no perder la salvación. Y eso no es así, porque la salvación se nos fue dada por gracia. Por gracia. No por nuestras obras. Y esto lo tenemos que, esta verdad se nos tiene que impartir, se nos tiene que quedar plasmada en nuestros corazones. Se nos tiene que arraigar. Tenemos que entender esta gran verdad.
que es una salvación tan grande, una salvación que no tiene precio, que nadie la puede comprar. Y no es por hablar de sistemas, pero hay religiones que creen que se puede comprar. Aún de muertos, aún ya muertos. Y esto no es así. Aún después de muertos van a hacer ciertos rituales por alguien que se murió. Para hacer negocio con la salvación. Y la salvación no se negocia. No hay negocio en la salvación. Es algo que obtuvimos por gracia. Es algo que se nos fue dado. Y tenemos que entender esta gran verdad, que esto no es por nosotros, esto no es de nosotros, sino es de que a Él le plació, de que a Dios le plació venir y quitar el pecado del mundo, venir a darnos vida nueva, venir a darnos esta salvación tan grande, esta salvación eterna. Tenemos que entender esta gran verdad. Y esto no es de vosotros, para que nadie se gloríe. No es de nosotros. Fuimos sellados. Y un sello es la identidad de quién eres en Cristo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo por gracia de Dios, por su gracia. Por su gracia. Así es de que tenemos que entender esta gran verdad. Cristo no va a volver a la cruz. Cristo no va a volver a morir y resucitar. Él lo hizo una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Así es de que tenemos que entender esta gran verdad. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esto no es de vosotros. Es don de Dios. Por medio de la fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es creer que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo se nos tiene que plasmar en nuestra mente, en nuestro corazón. Juan 3:16, que lo sabemos de memoria, pero no tomamos conciencia de exactamente qué es la fe. Es su gracia en nosotros, su gracia inmerecible, algo que no merecíamos. Pero a Él le plació darnos vida. Darnos vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Saludos a Hilda Quintana, Ángel Chacón, saludos. Alicia Pantoja, saludos. No les entiendo por ahí otro nombre. Dio BSN 22 Keke 7. Saludos. Saludos a los que se están conectando. Aquí estamos tratando con una verdad que es fundamental, que es una salvación tan grande, que es algo que se nos fue dado sin merecerlo. Lo único que tenemos que hacer es creer, tener fe. Como dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es tan bonito cuando nos arraigamos en esa vida eterna. Y es lo que debemos enseñar. Es lo que debemos enseñar a aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Que lo reciban para que tengan esa vida eterna. Para que el día que llegue que tengan que partir de este mundo, no se sientan tristes, sino que se sientan gozosos, que digan: yo voy a casa de mi Padre Dios. Yo no voy a morir, sino que yo voy a pasar de muerte a vida, de este cuerpo a una vida eterna. Es lo que debemos de entender. Por eso es muy importante que le hablemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, de esta salvación tan grande, de esta vida eterna, de esta vida que no se obtiene con dinero, no se obtiene con nada, solamente recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Recibirlo a Él, solo a Él. Él es el único camino, la verdad y la vida. Él es el único camino, la verdad y la vida. No hay más. No hay más. Solo Él. Tenemos que entender esta gran verdad. Tenemos que entender esta gran verdad. Tener fe. Creer. Nuestra mente está dividida. Tiene una parte positiva y una parte negativa. Nuestra parte negativa dice: no te creas de esa cosa, lo que dicen los hermanos. No, nosotros nos vamos a morir, ya se va a acabar todo. Pero nuestra parte positiva tiene que enfocarse en la verdad eterna, que es Cristo. En el único camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Nadie más. Con fe. Como digo, pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Vamos a ver qué dice Hebreos. Aquí estoy abriendo mi Biblia en la tableta, porque quiero compartir lo que dice aquí, lo que dice acá en la Reina Valera. Dice en la Nueva Versión, dice: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Gloria a Dios. Ahora bien, la fe es tener confianza
en lo que esperamos es tener certeza de lo que no vemos, de lo que no ven nuestros ojos físicos, pero algo que debemos de ver en el Espíritu. En la Nueva Versión, no en la Reina Valera, dice: es pues la fe, la certeza de lo que esperan, la convicción de lo que no se ve. Pero es bien difícil de creer algo que no miramos, porque nosotros estamos acostumbrados a creer nada más en lo que vemos. Yo recuerdo bien, cuando yo no conocía al Señor, yo decía: yo quiero ver a Dios. Yo así decía: yo quiero ver a Dios. Muéstramelo. Yo decía: muéstrame. Pero cuando la verdad llega a ti, cuando la luz llega a ti, tú ves a Cristo, tú ves a Dios, tú ves al Espíritu Santo, aún en las personas que más odiabas. Cuando Cristo llega a tu vida, cuando se te imparte el Espíritu de verdad y naces de nuevo, cambia todo en tu vida. Ves la bondad de Dios en aquellas personas, hasta en aquellas personas que no querías, en aquellas personas que tú les deseabas un mal. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando Cristo llega a tu vida, llega en ti una convicción, llega a ti un propósito, el propósito eterno de Dios, Cristo impartido en ti, esperanza de gloria que ya habita en nosotros. Es algo glorioso cuando entendemos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Es algo glorioso. Es algo glorioso. Pero se necesita creer, tener fe. Tener fe. Es algo glorioso. Tenemos que ser agradecidos con Dios por ese sacrificio, por esa vida eterna. Dice Colosenses 1:3. Allí me voy a enfocar un buen rato. Colosenses 1. Voy a agarrar 3 versículos y después me voy a pasar a los demás. Colosenses 1:12, 13 y 14. Dice que demos gracias a Dios. Darán gracias a Dios al Padre. Él nos ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de luz. Él nos facultó para participar en el reino de la luz, en el reino de Cristo. Él nos hizo libres, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos trasladó al reino de su amado Hijo.
Esto no quiere decir que nos va a trasladar, sino que estamos viviendo en el reino de su amado Hijo, el reino de Dios, el reino de Cristo. Tenemos que entender esta gran verdad. En quien tenemos redención y perdón de pecados. Él ya nos perdonó nuestros pecados. Nos compró. Somos propiedad de Él. Por eso tenemos que entender que una propiedad de Dios no se puede perder. Somos propiedad de Dios. Es una salvación tan grande. En quien tenemos redención y perdón de pecados. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación. Sobre toda creación. Por eso digo, no hay nadie más que Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Es algo glorioso. Me voy a regresar al 4. Colosenses 1:4 dice, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes. Tenemos que tener fe en ese amor. Es una salvación tan grande. Es una salvación tan grande. Dice Primera de Pedro 1:18. Vamos a ir a 1 Pedro 1:18. Dice, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Porque esta vida fue herencia de nuestros antepasados, fue herencia de Adán. Dice, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, con algo que se termina, con algo que pierde valor, perecederas. Su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata. Dice el 19, sino con la preciosa sangre de Cristo. Fuimos rescatados, como bien saben ustedes, me voy a regresar, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Es una vida que heredamos, una vida pecaminosa que heredamos. El precio de su rescate
no se pagó con cosas perecederas. Como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Con la preciosa sangre de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin defecto, porque Él es perfecto. Él fue perfecto, es perfecto y seguirá siendo perfecto. Cristo, dice el 20, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque por Él tenemos esta salvación tan grande. Por medio de Él ustedes creen en Dios. Tenemos que creer en Dios por medio de Jesucristo, que los resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Ámense de todo corazón los unos a los otros. Aquí el apóstol Pedro está recomendando que nos amemos unos a los otros de corazón. Gloria a Dios. Porque dice, pues ustedes, dice el 23, 1 de Pedro 1, 23, dice, pues ustedes han nacido de nuevo. Han nacido de nuevo. Un nuevo nacimiento no se aborta. Un nuevo nacimiento en Cristo no se aborta. No se pierde. Gloria a Dios. Un nuevo nacimiento no se pierde, pues ustedes han nacido de nuevo. De modo que el que está en Cristo es una nueva creación. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues ustedes han nacido de nuevo. Esto que se nos grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, que hemos nacido de nuevo. No de simiente perecedera, no de simiente que se pierde, no de simiente que se devalúa, sino de simiente imperecedera, de simiente eterna, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Gloria a Dios. Sino de la palabra de Dios que vive y permanece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Dice el 25, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Y este es el mensaje de las buenas noticias.
que les ha anunciado a ustedes. Este es el mensaje de las buenas noticias, de las noticias del reino, de las noticias de un reino inconmovible, de las noticias de un reino que permanece para siempre, de las buenas noticias, no de las malas noticias. Tenemos que escuchar las buenas noticias, no las noticias de condenación. Pero la palabra del Señor permanece para siempre, y este es el mensaje de las buenas noticias del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Así es de que tenemos que creer. Tenemos que creer que estamos en un reino inconmovible, que estamos en un reino que es para siempre, que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Así es de que tenemos que entender esta gran verdad. En esta salvación tan grande que se nos ha impartido. En esta salvación que es eterna. Ahora somos libres de toda idolatría, de toda tradición humana, de toda religiosidad. Y en nosotros ya no hay condenación. El Señor ya no te condena, te dice: no peques más. Deja tu manera vana de vivir y ven a Cristo. Dios te dice: ven a mi Hijo. A Él oíd. A Él oíd. A Él oíd. Porque has sido trasladado a un reino inconmovible. En ti ya no mora el pecado. Y si aún mora el pecado es porque no le has recibido. Dice Romanos 8:1, dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dicen en esta otra versión: pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos en Romanos 8, dice: pues por medio de Él, la ley del Espíritu da vida. Hay una ley vigente, pero es la ley del Espíritu que da vida, dice. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu da vida. Te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Te ha librado de la otra ley. Porque Él vino a cumplir la ley, pero vino a que tuviéramos la ley, a que viviéramos en la ley del Espíritu. Pero tenemos que
ser gobernados por nuestra mente. Es algo glorioso cuando entendemos esta gran verdad. Ya hemos sido justificados. Cristo ya nos justificó. Estamos en una salvación tan grande. Dice Romanos 5, 1, 2 y 3. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, aquí está hablando otra vez de la fe. Es que la fe es muy importante porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vas a agradar a Dios si no tienes fe? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea. Creer es tener fe. Dice, en consecuencia que ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. También, dice el 2, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia a la cual nos mantenemos firmes. Porque es por gracia. Que es por su gracia. Porque a Él le plació darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. También por medio de Él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. La gloria de Dios ya es en nosotros. Si es de que es algo glorioso. Dice el 5, dice Romanos 5, 5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. No nos lo ha prestado, sino que nos los ha dado. Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es algo glorioso que nos lo dio, no nos lo prestó, no nos lo dio para que al rato se vaya y se venga. Por eso debemos de entender que el Espíritu Santo no es algo que se nos va a vaciar o que hoy estoy más lleno que mañana, sino que permanece en nosotros. Él permanece en nosotros. Nosotros somos los que, si nos descarriamos, somos los que nos retiramos, pero Él está en nosotros. Pero a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Por eso, como les digo, una salvación tan grande no se puede perder. Porque tenemos fe que la hemos recibido. Tenemos fe que vive en nosotros. Pero si nuestra fe se enfoca más en la perdición, en que nos vamos a perder, en que vamos a perder la salvación, en que somos unos pecadores, en que somos unos pecadores, tenemos que entender que somos santos, justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 6, Romanos 5, 6, dice, a la verdad, cómo éramos incapaces de salvarnos. A la verdad, cómo éramos incapaces de salvarnos.
en el tiempo señalado. Cristo murió por los impíos. En otras versiones dice por los pecadores. Él murió por nosotros cuando éramos impíos. Él muere por todos los que, por un amor tan grande. Como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí vuelvo a repetirlo. Dios ama a toda la humanidad. Dios ama a toda la humanidad y está esperando que se arrepientan, que lleguen a Él, que lo reciban como su Señor y Salvador. Es algo glorioso. Porque éramos nosotros incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero Cristo murió una sola vez y para siempre. Él vino a quitar el pecado una vez y para siempre. Dice Romanos 5:7, difícilmente habrá quien muera por un justo. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Ay, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que aun cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, por mí, por toda la humanidad, aún por el más vil pecador, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, el 9 dice, ahora que hemos sido justificados por su sangre, cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Ya hemos sido salvados por el castigo de Dios. Hemos sido justificados. Dice el 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Sí, hemos sido salvos por su vida. Este versículo es glorioso. Miren lo que dice Romanos 5:11, dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Gracias a Jesucristo estamos reconciliados con Dios. Por medio de Jesucristo que nos reconcilió con Dios. Estamos en una reconciliación eterna. Es algo eterno. No es algo que tiene fecha de caducidad, de vencimiento. Es una verdad eterna, sin vencimiento. Pero ¿a quién le vas a creer? ¿Le vas a creer a la religión que te dice que tienes que hacer obras? ¿Que la salvación no viene completa? ¿Que aún tienes que hacer obras para recibir la salvación? No, las obras las haces
porque te glorias en tu salvación, no para obtener algo. Dice Romanos 5:12, dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. El pecado entró al mundo por medio de Adán. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Y es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Por eso tenía que venir la ley. Dice el 14, sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Era una sombra, tipo y figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre. Jesucristo abundó para todos. Jesucristo abundó para todos. Jesucristo vino a darnos vida eterna y una vida en abundancia. Gloria a Dios. No se compara. Pero tenemos que entender esta gran verdad. Como dice Gálatas 2:20. Dice Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Cuando entendemos esta gran verdad, nos damos cuenta que si estamos en Cristo, ya no es mi fe, sino que es la fe del Hijo de Dios que mora en mí, que vive en mí. Tenemos que entender que somos una nueva creación. Que Cristo ya mora en mí. Pero tenemos que entender que Jesucristo no murió en vano. Él murió por nosotros una sola vez y para siempre. Por eso, como les vengo diciendo, es una salvación tan grande que abarca todo el mundo. Porque es para todos, para todo el mundo. Dice el 21, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto en vano. Cristo no murió en vano. Así es de que tenemos que dejar la ley y vivir bajo la gracia eterna. Las inescrutables riquezas de su gracia. Las inescrutables riquezas de su gracia. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, como dice Efesios 1:3.
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. La bendición en el nuevo pacto no son cosas materiales, es espiritual. Porque si la bendición, como les vengo diciendo siempre, si la bendición fuera cosas materiales, hay ricos que no quieren nada con el Señor. Hay ricos que son completamente ajenos a la vida de Dios, no quieren nada con Dios. Pero en el nuevo pacto las bendiciones son espirituales, lo demás es añadiduras. Lo demás es añadiduras. Dice Mateo 6:33. Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo aquel que no esté en el reino de Dios, busquen ese reino y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Todas esas cosas que la gente cree que son bendiciones son añadiduras. Las cosas materiales son añadiduras, no son bendiciones. Si es de que tenemos que entender esto, que las cosas materiales son añadiduras. Vamos a regresarnos a Efesios. Vamos a regresarnos a Efesios. Ya casi estoy terminando. Saludos a todos los que están conectando, los que están viendo. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad, sin mancha delante de él. En amor, no en condenación, no en hipocresía, no en odios, no en chismes. Dice el 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Según el buen propósito de su voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. 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 Ya para terminar, dice Juan 1:10, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. El mundo no reconoció a Cristo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Dice, vino a lo que era suyo. Cristo vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. No quisieron nada con él. No lo quisieron. Como digo, él vino en amor por toda la humanidad. Dice el 12, Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y aquí es donde nosotros venimos a experimentar esta salvación tan grande. Cuando le recibimos,
cuando creemos en su nombre, cuando creemos en Él, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí es donde nosotros creemos en Él. Y cuando alguien cree en Él, no se puede perder. Nosotros no nos podemos perder porque creemos en Él, estamos fundamentados en Él, hemos sido sellados con el espíritu de la promesa, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En Él somos más que vencedores. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar. Voy a orar por aquellas personas que no le han recibido, que no le conocen, que no le tienen. Dios te ha dado el derecho de ser hecho hijo de Dios, no creación de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay una persona que no le ha recibido, recíbele. Recíbele allí donde estás. Mas a cuantos le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no nace de la sangre, ni por deseo natural, ni por voluntad humana, sino que nace de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria que corresponde al Hijo, al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te doy gracias, Padre Santo, por aquellas personas que están conectadas, Padre Santo. A veces creemos que no hay esperanza, a veces pasamos por dificultades, pero quiero decirte que Dios es tan grande en misericordia que Él no vino a restaurar el mundo, Él no vino a hacer algo a medias, Él vino a darnos vida nueva, Él vino a hacer todas las cosas nuevas, Él vino a hacernos nuevas criaturas, Él vino a rescatarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios por aquellas personas que se conectan y que le reciben. Gloria a Dios por aquellas personas que están recibiendo esta palabra de verdad. Gloria a Dios. Si hay alguien ahí con una enfermedad, quiero decirte que Dios dio a su único Hijo para que por sus llagas fuéramos sanados. Dios dio a su Hijo para que tengamos vida eterna. Porque esta vida temporal se va desgastando, pero la vida eterna se va renovando. Doy gracias a Dios por esta vida eterna impartida en nosotros, sus hijos. Gloria a Dios por esta vida impartida. En el principio ya existía Cristo, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Gloria a Dios. Oh Padre Santo, gracias por tu palabra, Padre Santo. Gracias por esta vida eterna. Gracias por esta salvación tan grande. Te doy la gloria y la honra, Padre Santo, por este tiempo de comida, Padre Santo. Y los invito a que esto no sea nada más un rato. Quiero invitarlos a que sigan comiendo del pan de vida de día y de noche. Que se les haga un vivir. Que se les haga un vivir, disfrutar a Cristo, comer Cristo, beber a Cristo, de día y de noche. Que cuando se duerman comiendo a Cristo. Que cuando se despierten comiendo a Cristo. Que disfruten del pan de vida, del maná que descendió del cielo.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos estado aquí, dándole gracias a Dios. Bendecidos a todos los que se conectaron, bendecidas todas las que se conectaron. Gracias a Dios por sus vidas. Me gozo en el Señor con esta palabra, me gozo en el Señor. Les mando un fuerte abrazo. Si es de que nos vemos para la próxima. Bendecidos en Cristo.